Gracias por continuar con nosotros acá en Panorama Político. Ya lo decíamos en el bloque anterior, los partidos políticos, los diputados, especialmente estas organizaciones partidistas, están demostrándole al pueblo de Guatemala que son indetenibles. Nada los para, van sin frenos y se pasan de largo las leyes prácticamente. Yo quisiera hacer una precisión a propósito de esto que tú decías, que lo traíamos del bloque pasado. Comentabas que es parte de un estudio así, es que probablemente por lo menos 42 diputados se van a reelegir. Yo no creo que el problema sea si vamos a reelegir todo un Congreso nuevo o van a mantenerse los 158 diputados. El asunto aquí es que el sistema de partidos políticos está mal, porque privilegia el dinero. Nosotros venimos diciéndole más o menos desde septiembre del año pasado, y muchos expertos tienen mucho más tiempo diciéndolo. Si no se quita el dinero de las campañas electorales, vamos a seguir viviendo esto. ¿Por qué? Porque ya CICIG lo mostró en un informe, el 25% viene del empresariado regular, pero el otro 75% que da a los partidos políticos es producto de la corrupción, de la obra pública y del narcotráfico. Así que no importa si vamos a cambiar un Congreso en su totalidad, con las reglas hoy de financiamiento que tenemos, las cosas van a seguir igual. Pero yo más creo que no es quitar el dinero de la política, el tema es poner controles en el uso que los partidos políticos hacen del financiamiento y a quienes acuden para pedir financiamiento. El tribunal tiene todas o la ley electoral tiene todas las disposiciones para sancionar a un partido que incumpla con no presentar los informes financieros, no presentar quiénes son sus financistas. Hay disposiciones de hasta sus cancelar de forma administrativa si no cumple con los techos mínimos establecidos de campaña electoral. Aquí es más control. Y yo creo que lo que vemos en este momento con Líder es una demostración precisamente de que el dinero predomina en la política. Vemos a un partido que está peleando a toda costa el no, primero, quedar fuera de la contienda electoral y segundo, que al poder participar y de eventual caso ser electo, no se les pueda investigar a los funcionarios que vayan. Por ello, piden o están buscando hacerle reformas a la ley orgánica del Ministerio Público para evitar la interferencia extranjera, ya sea o que quiten a CICIG, que es algo más peligroso, que lo podrían hacer, o que remuevan a Iván Velázquez o cambien el mandato de la CICIG. O le quiten el colmillo totalmente. Lo mismo. Yo sí quiero aprovechar. Colmillo, muelas, dientes, todo le quieren quitar a CICIG. Todas estas acciones que está haciendo Líder son en parte consecuencia de las investigaciones que al final pues vimos por parte del Ministerio Público y de la CICIG, que obviamente lo ponen al Líder a temblar, ponen al Líder con miedo porque estamos a pocos días de las elecciones generales. Creo que el jueves el Líder reapareció después de un largo tiempo, más que con la intención de ver el tema de las reformas, de ver el antejuicio de Otto Pérez Molina, para llegar a poner este granito pidiendo, en pocas palabras, que se remueva la CICIG del país. Entonces, esto es algo bastante peligroso, considerando que justamente a raíz de las encuestas que publicó Prensa Libre vemos los porcentajes de confianza que la población tiene en estas instituciones. En el Congreso, al Congreso solo le tienen el 15%, mientras que a CICIG, por ejemplo, el 87%. Esto es lo que buscaba Líder a través del Congreso. Poner también ya con acciones concretas, digamos, atentar contra estas instituciones. Que no nos extrañe, perdón Miguel, que no nos extrañe que salga el diputado Villate o el propio Manuel Valdizón a decir que la bancada Líder votó a favor de quitarle la inmunidad, porque de hecho lo hizo. Sin embargo, fue una estrategia bastante astuta, porque lo hace para quedar bien por un lado, pero a sabiendas que no iban a llegar a los votos. Y además imponiendo una agenda que, como repetimos, lo que buscaba era darle un golpe duro al Ministerio Público y sobre todo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Pero aquí hay algo muy peligroso y yo sí quiero aprovechar esta intervención para poder complementar lo que había dicho en el primer bloque en cuanto a la democracia y el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho no es más que respetar la constitucionalidad. Pero en este caso vemos que, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral está supeditado a la decisión de la Corte Suprema de Justicia y esta está supeditada a la decisión de la Corte de Constitucionalidad. Entonces no hay respeto de la institucionalidad, no hay ninguna Corte Suprema, no hay ningún Tribunal Supremo Electoral con autonomía para poder decidir en relación a las sanciones que tiene que emitir si todo lo supedita. O sea, ¿cómo podemos confiar nosotros en nuestras autoridades si hay 5 personas que son los dueños y señores de las leyes en este país? La Corte de Constitucionalidad. ¿Y quiénes pusieron a esos magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Los partidos políticos. Entonces, ¿cuál Estado de Derecho? A mí realmente
digo, me pone en qué pensar toda esta situación, en todos los esfuerzos que se han estado haciendo, todas las manifestaciones que llevan 4 meses, que es la voz del pueblo, que es la voz de diferentes sectores, y al final de cuentas la decisión está en Pero al 5 final, personas. Al Que se final, cayó los sectores que siempre mandan tampoco se han pronunciado al respecto y sabemos específicamente hablando del sector empresarial, del sector privado y no del sector empresarial organizado que siempre habla, sino que los y verdaderos hablando de dueños esto del país, también, como ya tal lo vez mencionamos. regresando un poco al tema de los partidos políticos, el presidente del Congreso de la República, Luis Rabé, es el que propicia mucha de esta corrupción interna. Y a ver, o sea, yo lo tuve enfrente y le pregunto, señor, si los diputados entonces piden permiso para faltar todo el año, ¿es permisible? Si piden permiso, sí, si hay excusa, sí. ¿Cómo es posible que el presidente del Congreso de la República no sancione a los diputados que no lleguen al Parlamento? O sea, solo en Guatemala. Yo tengo ahí 2 reflexiones y esta primera no es mía en realidad, me la habré topado en alguna red social que discursaba esto. El apartheid en Sudáfrica era legal, no era humanamente correcto, pero era legal, ¿verdad? La segregación racial en Estados Unidos hasta 1960 era legal. Nosotros nos enfrentamos muchas veces con discursos como este de Luis Rabé o el de Roberto Villate cuando está presentando que lo del Ministerio Público y debería no tener injerencia, pues siguen el camino de la legalidad, pero la legalidad no necesariamente tiene que ver con justo o con correcto o incorrecto, sino más bien con quién ostenta el poder. Lo que nosotros vimos el jueves es absolutamente legal. Tiene que ver con quién ostenta el poder en este país. Y el poder en este país lo ostenta quien tiene el dinero o quien trata de alcanzar el dinero al final de cuentas. Y lo otro respecto al tema de CICIG, en efecto hay un argumento noble detrás de pretender que el Ministerio Público y que cualquier institución guatemalteca no tenga injerencia. Porque el tema es, ustedes no ven en Suecia que Naciones Unidas mande un fiscal especial para investigar los delitos en Suecia. Pero porque el sistema de justicia de Suecia Porque el sistema de justicia en Suecia, en efecto, no es lo que nosotros tenemos, no es la piltrafa que nosotros vivimos. Entonces, Líder está leyendo muy mal los tiempos y está pretendiendo hacer pensar a algunos que quizá vivimos en Canadá, en Japón, en China, donde tienen intereses muy fuertes. No vivimos en el primer mundo y necesitamos profundas ayudas para poder salir del atolladero de corrupción y del poder del crimen organizado en este país. ¿Y qué pasa si nos quitan a CICIG? Definitivamente nos cerramos las puertas de la cooperación internacional y las estructuras criminales incrustadas se elevarían aún más. No solo eso, descalificación y muchas otras cosas más. Volvemos con Panorama Político en el siguiente bloque.